Shalom, shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Aquí seguimos con nuestra serie de testimonios que son de gran bendición, escuchar cómo nuestros hermanos en la fe han escuchado la voz de Yahweh, han escuchado sobre la Torá, sobre los mandamientos, sobre las fiestas, sobre las raíces hebreas de nuestra fe. El día de hoy tenemos una invitada especial, muy querida, muy alegre, desde España. Y antes de que ella misma se presente y empiece a contar su testimonio, quiero leer con ustedes en Isaías 6:8 y leeremos también la oración por la Torá, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en el verso 8 de Isaías 6 dice así: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Hineni, como está aquí escrito, Hineni significa heme aquí, aquí estoy. Y bueno, así se llama nuestra serie porque nuestros hermanos han también decidido decir Hineni, aquí estoy yo, envíame a mí. Y bueno, empezamos de una vez. Shalom, hermana Mary Cázares, bienvenida. Shalom a toda la Keilah virtual de Europa, que el Eterno les bendiga grandemente. Doy gracias al Eterno por este privilegio que me da de estar en esta mañana aquí para contar un poco de lo que ha sido mi vida, mi testimonio y eso. Mi nombre es Mary y soy de Colombia y vivo en Bilbao, ciudad de España y capital de la provincia española de Vizcaya, lo que llamamos el País Vasco. Bueno, yo llegué aquí a España, a la ciudad de Bilbao, mi propósito era por 3 años. Yo llegué en el año 98 y, o sea que cumplí ya 24 años. Pues aquí se cumple la palabra del Eterno, donde dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. El propósito mío era 3 años, y así que, hermanos, ya llevo aquí 24 años. Bueno, y les contaré un poco de lo que ha sido mi vida. Quiero compartirles unas historias que son bastante duras, pero yo las viví junto con mi madre y son historias que nos han aferrado a la fe, a, a la mano de Dios, esas historias. ¿Por qué las quiero contar? Porque a veces hay cosas que nos suceden en la vida tan trágicas, tan duras, que muchas personas dudan de la existencia del Eterno. Bueno, entonces cuando yo tenía 8 años, primero mi madre quedó sola con 5 hijos, criando 5 hijos, 2 adolescentes y los otros éramos pequeñitos. Yo soy la pequeña de 5 hermanos. Y bueno, y cuando yo tenía 8 años, nació el Evangelio de Jesús en mi casa. Estaba mi madre con sus 5 hijos, de los cuales solamente dos, las dos más pequeñas, que eran mi hermana y yo, seguimos a mi madre y estábamos al lado de ella en el Evangelio. Bueno, a los años de estar en el Evangelio, muere mi hermana, la anterior a mí. Muere de 14 años, que fue, pues, como decimos, un palo muy fuerte para mi madre. Y desde ahí yo empecé y desde ahí conocí esos textos donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y diga el débil, fuerte soy. Eso se lo aprendí de mi madre. Entonces, quiero pues hacerles partícipe de todas estas vivencias y de todas estas historias, entendiendo que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Bueno, al tiempo, a los años, muere una hermana mía, la mayor, muere con sus 2 hijas en un accidente de tráfico. Ellas mueren quemadas, su esposo se alcanza a salvar
Él sufre momentos de locura, de ver a su esposa y sus niñas quemándose en un autobús. Eso a mí me fue la primera que me dieron la noticia y yo tenía que pasársela a mi madre. Y yo decía, ahora cómo lo hago. Eran momentos muy duros, muy difíciles. Mas, sin embargo, le comentaba a mi mamá lo sucedido con su hija, con sus nietas. Y es que a mí se me ha quedado grabado lo fuerte que era ella y cómo recibía las cosas, buenas o malas, de parte del Eterno. Y eso es algo que no se puede olvidar nunca y es algo que es para contar. Al otro día en la prensa, en el periódico de la ciudad, salía titulares como esposo entierra a su familia en un solo ataúd. Para mi madre leer eso y ver eso y toda la familia es bastante fuerte. Yo creo que eso son cosas que lo marcan a uno para toda la vida, para toda la vida. Pero lo más importante es que diga el débil fuerte soy, todo lo podemos tener, que nos fortalece y que estamos en sus planes. Bueno, es que me emociono porque recordar esto no es fácil y recordarlo ante un público, porque sé que este video lo va a ver mucha gente, pero yo creo que es necesario contarlo y, y seguir siendo fuerte como siempre he sido. Bueno, a los años, a los años de pasar esto, yo creo que muchos recuerdan la erupción del Nevado del Ruiz, del volcán del Nevado del Ruiz, que fue en el año 1985, un 13 de noviembre. En esa erupción de ese nevado muere la esposa de mi hermano con sus 4 hijos. Mi hermano se salva, pero muere su esposa con los 4 hijos. Otra noticia muy dura, muy fuerte para mi madre, pero era una mujer de Dios, era una mujer que, aunque estaba en el cristianismo, era una mujer que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y solamente recuerdo que ella decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Decía ella. ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada, ni nadie. Entonces, esto fue algo muy terrible y ahí se cumple la palabra que dice en el Salmo 103, 15, 16, que dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Yud-Heh-Vah-Heh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que temen y guardan su pacto, y se acuerdan de sus mismos, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Entonces, le conté al principio que quedé huérfana de padre a los 4 años. Bueno, y no tuve padre, prácticamente no tuve padre, siempre al lado de mi madre, con las tragedias que le he contado y más, que no quiero alargar porque el tiempo es poco, pero les quería hacer partícipe de estas historias. Me casé muy joven, me casé a los 18 años, esperando tener como una protección de un hombre, como queriendo tener un padre que nunca tuve. Yo qué sé, bueno, me casé muy joven, me casé con un hombre que supuestamente, entre comillas, era cristiano, y bueno, pero no fue así. A los 2 años, ya después de haber tenido mis hijos, a los 3 años de haber tenido mis hijos, los dos mayores los tuve muy seguidos, él cambió completamente. Ya no era ese hombre que conocí, su cambio fue muy radical debido a el testimonio de otras personas con él. Entonces él se prendió al testimonio del pastor que tenía para dejar de creer en Dios. Entonces, no es así, porque el hombre es una cosa, pero nuestro Elohim es otra. Él no tiene nada que ver con lo que el hombre haga. Hasta llegar a este momento de él ser un hombre ateo, él dice que es ateo, que no cree en Dios ni nada, y bueno, entonces yo seguí viviendo con él, viví con él 25 años,
porque la iglesia y yo fui una mujer maltratada. Mi testimonio en lo que más quiero hacer énfasis es en que fui una mujer maltratada, sufrí un maltrato no físico, pero sí un maltrato sentimental, un maltrato moral. Y bueno, pero usted sabe que en el cristianismo hay que aguantar y decía, hermana, aguante porque eso había que aguantarlo y era terrible en lo que vivía. Solo Dios lo sabía y parte de mi familia. Pero yo llego aquí a España. Cuando yo llego aquí a España, ya tenía 25 años de casada y un día decidí coger mis maletas y venirme aquí. Y estando yo aquí, estaba en una cita médica cuando yo veo un letrero que dice, si sufres estas y estas situaciones, denúncialo porque eres una mujer maltratada. No permitas el maltrato en tu vida, no sé qué, y decía un poco de cosas. Y yo todo lo que leí era lo que yo vivía y lo que yo había vivido porque ya me había venido a España. Y yo dije, esto ha sido, esto es maltrato, lo que yo he vivido y no sabía, yo no sabía, yo era como muy inocente, no sabía, yo pensaba que lo que estaba viviendo, que era así, que era normal, que yo lo merecía, que era así, pero no, se quitó un velo de mis ojos y el Señor trajo un cambio a mi mente y dije, no, pues hasta aquí, yo no voy a ser una mujer más maltratada, yo soy hija de Dios y bueno, y empecé yo misma en mi cabeza a planearme la vida, cosas nuevas, diferentes y bueno, eh, yo seguía en el cristianismo, pero porque yo tengo aquí algo apuntado que no quiero que se me pasen cosas que quiero decirles. Bueno, y aquí mismo yo me divorcié, él luego vino a España, vino a la ciudad de Bilbao para querer que hubiera una reconciliación. Bueno, yo la acepté porque yo seguía en el cristianismo y en el cristianismo hay que aceptar, aceptar, perdonar, es una cosa que hasta ahora yo lo entiendo que es que no es normal porque Dios nos ha llamado a ser libres y no a estar bajo esclavitud. Entonces yo seguía en el cristianismo, yo seguía aguantando, aguantando, pero eh, bueno, llegó el momento en que yo dije hasta aquí y dejé esa vida, me divorcié y seguí en el Evangelio. Yo seguí en el Evangelio, seguí en la iglesia aquí en España. Siempre he estado en la iglesia, siempre ayudando a levantar. 3 iglesias he ayudado a levantar aquí en España. He trabajado como consejera a pesar de mis vivencias y lo que me ha pasado, Dios me ha usado como consejera, empezando los consejos hasta con los mismos pastores, porque la vida era desastrosa o es de muchos. Y bueno, y ahí estuve siguiendo el Evangelio y siguiendo en las iglesias, levantando iglesias. En este momento hay 3 iglesias que siguen funcionando, que yo estuve ahí. Pero eh, llegó el tiempo en que yo me aparté casi de mis hijos, que era lo único que tenía, por servir a la iglesia. No compartía con ellos, no vivía con ellos, porque lo más importante era los demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ayudaba a muchos, pero lo mío estaba acabado. Mis hijos estaban muy solos y eso. Y, y a ver, eh, bueno, algo que quiero contar, que es muy importante para muchas mujeres que han sido maltratadas, que me hizo falta aquí y no quiero dejarlo pasar por alto. Cuando yo me separé, el padre de mis hijos,
maldijo mi vida y maldijo la vida de ellos. Siempre decía que no iban a valer para nada, que no servían para nada, bueno, cosas así. Y algo que yo ya sabía, que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en la boca, y eso me preocupó muchísimo. ¿Qué hice yo cuando él maldecía a sus hijos y no los quería ni ver casi hasta el día de hoy? Me levanté, me enseñaron cómo guerrear, cómo que esas maldiciones no llegaran a mis hijos ni a mi vida, porque era terrible como lo hacía y como lo decía. Y yo testifico que tengo unos hijos maravillosos, que es el regalo más hermoso que Dios me ha dado, mis hijos, que son unos hijos que son, sirven hacen bien a la sociedad, que son estudiosos, que han salido adelante cuando él dijo que no iban a valer para nada, que no iban a hacer nada. Tengo mi hijo mayor, que yo esto lo cuento para que el nombre del Eterno sea glorificado. No lo cuento para gloriarme o no, yo lo cuento porque cuando se maldicen los hijos y cuando se vive una vida como la que yo viví, eso es muy delicado si una mujer no es valiente y si una mujer no se levanta y una mujer no se prende del padre y rechaza todas esas palabras de maldición contra sus hijos y contra ella, pues eso se derrumba y se acaba la vida. Eso es terrible. Entonces, llorando y clamando por mis hijos, que mis hijos no iban a hacer lo que él decía que iban a hacer. Y les testifico para que el nombre del Eterno sea glorificado, que mi hijo es un hombre muy trabajador, es un empresario. Mi otra hija sacó su carrera de ingeniería en minas y energía, y tengo mi otra hija que es preparada para los niños con problemas y los padres que tienen problemas con sus hijos. Y es una persona que es muy apetecida, muy querida por las familias, que les ayudaba a muchas familias a que sus hijos, a que primeramente ellos cambien y salgan adelante, porque muchas veces los problemas de los hijos no dependen de los niños, de ellos mismos, sino de los padres. Entonces es una niña que es especializada en esa área. Entonces, ¿por qué cuento eso? Porque Dios bendijo mis hijos, porque toda maldición que vino de su padre fue cancelada. Cuento todo esto porque no sé qué, qué, qué desierto estés pasando como mujer o como hombre, qué decepción esté pasando. Lo más importante es poderse uno levantar, no soltarse de la mano del Eterno y continuar y entender que hay un propósito de Dios para nosotros. Amén. Bueno, quiero Bueno, entonces, ¿cómo salí del cristianismo después de estar 50 años en el cristianismo? Como dicen, era como un ratón de iglesia. ¿Qué sucedió? Mira, en el tiempo de la pandemia, yo ya estaba desesperada de ver lo que veía en la iglesia, tenía miedo, me daba miedo, tenía pavor. Junto con otra hermana decíamos, no podemos estar ahí, no podemos aceptar eso, no podemos vivir eso, la apostasía viva y dura dentro de la iglesia. Era algo tremendo. Yo dije, no, eso no puede ser así. Nosotros no podemos hacer oídos ciegos y oídos sordos, ojos ciegos y oídos sordos, no podemos. Entonces, yo ya con tanto miedo, cansada y eso, y eran muchos años en el cristianismo, cuando llegó la pandemia, fue como un vaso refrescante para mí. Yo hice de mi casa la iglesia y de mi vida hice el altar y empecé a buscar de Dios. Y ahí me mandó una amiga, la otra con la que salimos de la iglesia, ella ya estaba estudiando las raíces hebreas y ella me mandó una enseñanza de la hermana Liliana Hunter sobre las dos casas. Entonces, yo la escuché. Después la hermana Melissa me mandó otra enseñanza del pastor Diego Higuita.
Y bueno, ahí yo fui con ellos, empecé estudiando, empecé viendo, no entendía muchas cosas, otras las entendía, pero bueno, fue algo que llegó en ese momento de pandemia y yo me dediqué a ver videos y a ver videos de las raíces hebreas, de todo. A lo último, me puse a estudiar con una mujer que el testimonio es un testimonio muy fuerte de ella, pero ella enseñaba algo que yo no lo entendía muy bien y antes me producía como temor, como miedo y no lo entendía, lo veía como muy complicado. Entonces fue cuando la hermana Melissa me dice, no, mire, es que por ahí no tenemos que empezar, Mary. Me envió los mensajes del pastor Diego, pero es que eran larguísimos, entonces yo veía un pedacito y ya me daba pereza, pero luego seguí viendo los videos de él y los de la hermana Liliana y de verdad que Dios quitó las vendas de mis ojos, como dice la palabra. Él empezó a enseñarme cosas grandes y ocultas que aún no conocía, que estaban reservadas para mí, porque Él sabe que le amo mucho. Entonces, así fue como fui empezando a conocer lo que es las raíces hebreas. Y cómo llegué a MC Chalón, pues bueno, ya les dije que había escuchado y eso, pero no sé, había algo que de pronto no me gustaba, eh, porque me sentía a veces como si estuviera en la iglesia y esas cosas así, pero no me gustaba mucho, la verdad no me gustaba mucho y empecé a ver otras cosas. Vi también al pastor, al Roe Javier Palacios y vi otro Ricardo Mojica. Bueno, vi a muchos, pero que son personas que enseñan la Torah muy bien, con un mensaje muy de la palabra, de la Torá, sin salirse, y muy parecido al del pastor Diego Higuita y a lo que enseña la hermana Liliana. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba como que no sabía qué hacer, ya me dolía la cabeza, estaba desesperada, yo sabía que tenía que quedarme en un solo sitio porque cada que escuchaba a uno de ellos, siempre, yo no sé, como si se pusieran de acuerdo, decía, déjese de estar escuchando a uno y a otro, póngase en un solo sitio, no sé qué, yo decía, y todo, bueno, todos decían lo mismo. Entonces, un día yo me acosté y le dije, padre, ¿dónde me debo quedar? ¿Dónde tengo que estar? Y le decía, a Julano me gusta, pero esto, a tal otro, y yo quería algo donde se compaginara con el horario que tenemos aquí y que yo pudiera celebrar las fiestas y hacer muchas cosas con personas, pero que tuviéramos el mismo horario. Entonces, cuando me hablaron del pastor Diego, me dijeron, no, allá también hay, en Europa hay un líder. Bueno, pero le voy a contar lo del pastor Diego. Yo dije, ay, es que yo no sé, como que casi no me gusta, decía yo. Cuando yo me acosté, me dormí, le dije, Padre, por favor, revélame en sueño, haga algo, dime dónde yo me quedo estudiando la palabra aquí por internet, dónde me quedo, qué hago. Es que hay cosas que, no sé, no me gustaba. Entonces, me soñé que estábamos en un servicio en la iglesia con el pastor Diego y él estaba, como él predica, como él enseña, que es efusivo, que hace con fuerza y grita y todo eso, y estábamos ahí así. Y yo dije, pero ¿cómo grita? Pero luego empezó a salir un perfume, un olor, era un perfume muy fuerte, un perfume, y eso olía y salió un perfume del pastor, salió un perfume que regó todo el lugar, todo el lugar. Entonces el perfume era tan fuerte que yo me desperté y yo olía, pero no olía nada y así, pero yo dije, ¿por qué? Entonces en ese momento yo me desperté y medité, dije yo, ¿por qué me sueño esto? ¿Qué quiere decir lo del perfume? ¿Por qué me estoy soñando esto y que él huele tanto, tanto y era un perfume extravagante? Pues el Señor me llevó a Marcos 14:3 y también en Juan 11, donde dice y sobre María de Betania, la hermana de Lázaro, la que ungió al maestro, la que ungió a Yeshua antes de ir a la sepultura.
la forma tan extravagante que ella lo hizo y muchos de sus discípulos la criticaron y muchas personas de las que estaban ahí la criticaban y le decía, maestro, ¿cómo permite que riegue ese perfume tan caro? ¿Cómo hay tan extravagante? Le regó eso, con el pelo le secaba y la gente no le gustó esa extravagancia. Entonces yo entendí, donde otra parte que dice como que no la molestéis, dice que no la molestéis, que la dejaran, dijo Yeshua, no la molesten, déjenla, déjenla. Entonces yo entendí como que no moleste, que no diga nada, que él es un hombre de Dios y es un hombre muy usado por el Eterno. Entonces, que ya, como me dijo a mí, como ya, no moleste, él es así, y lo que hace él sube a mi presencia, llega a mi presencia. Entonces yo dije, wow, yo me quedé así, yo dije, es aquí donde me voy a quedar, no voy a ver esto, no voy a ver lo otro. Y empecé a ver unos mensajes de él tremendos que lloré muchísimo, muchísimo. Y esa vez esos mensajes, había mucha gente ahí y cuando él entrevista gente después de mensajes y eso, había mucha gente que lloraba y yo dije, ay, pues no era yo sola. Y fue algo muy maravilloso lo que sucedió en mi vida después de ese sueño y de cómo me siento ahora de tranquila, de segura y lo que me enseñó Dios a través de el olor del perfume. Entonces yo me levanté y yo busqué el nardo, de dónde viene su aroma. Y dice, lo que el nardo huele es extravagante, vale. ¿Cómo es el nardo? ¿De dónde sale este perfume? Es una planta que se caracteriza por su tallo derecho, sus hojas alargadas y sus flores de tonalidad blanquecina, con aroma intenso. El Adón dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Entonces el Señor me habló y me dijo, déjelo, ¿por qué molesta? Déjelo, porque eh, me encanta cómo es un hombre que me ama con, con, con fuerza, con pasión. Entonces, mira que el Eterno fue maravilloso conmigo porque me aclaró y me puso en un lugar que es donde estoy ahora y no sé si me falta alguna otra cosa más y bueno, pero es donde estoy ahora y ahora me siento una mujer plena y feliz. Amén. Bueno, entonces hasta aquí ha sido mi testimonio. Dice el Salmo 71:20, me has hecho ver tanta aflicción y estrechez, pero tú me revivirás otra vez y me levantará de las profundidades de la tierra. Y es así como Él me ha levantado y ahora soy plena, feliz y sirviendo a mi Padre. Entonces, hasta aquí ha sido mi testimonio, Valeria. Gracias. Hermoso testimonio, hermana. De verdad, wow, me tocó. Yo iba escuchando todo y uy, es muy fuerte lo que viviste, es lo que vivió tu madre también desde la niñez. Mm. Pero aún así haya muerte, por la muerte de familiares, de seres queridos, sabemos que Yeshua trae vida a nuestra vida. Amén. Sí. Y muy, muy lindo. Y también lo que dijiste es también me sentí relacionada con lo de la violencia doméstica que viviste por tanto tiempo, porque pues yo desde el 2019 yo trabajo ayudando a mujeres que han sufrido violencia doméstica. Y verdad que la violencia mental, la verbal, la emocional, psicológica, esa es la que nunca falta, siempre está ahí cuando vienen a nosotras. Y lo que tú dices es cierto, o sea, eso le pasa a muchas mujeres y aún el día de hoy todavía hay muchas mujeres que creen es normal, hace parte del matrimonio, tal vez yo me lo merezco porque se lo creen, pero sabemos que no es así, somos muy valiosas para Yahweh, somos una perla en sus manos. Entonces, Amén. qué lindo que saliste de eso, le sacaste la fuerza y te diste cuenta que vales demasiado para Yahweh. Sí.
Y otra cosita, lo de la pandemia, ¿no? De todo esto que pasó. Fue un momento duro también, ¿eh? Bueno, aquí en Holanda, y yo sé que en España también, y me acuerdo que en Madrid estuvo muy estricto todo también. En Austria también las reglas estaban. Trajo como mucho, yo lloré por la frustración. Yo decía, ¿cómo es posible que nos encierren, que los cines, las piscinas, los gimnasios, los restaurantes, todo cerrado, tanta regla, tanta como presión se dice, creo, como tienes que hacer Sí, esto y después, ¿Mm? tanta presión que había. Tanta, sí, tanta presión, tanta cosa, y me parecía injusto. Los niños, esto fue un caos acá también porque eh, los niños, cuando abrieron las piscinas otra vez después de meses, podían ir a las piscinas los niños, pero si el padre no tenía el chuzón, como dicen, no Mm, podía entrar. Entonces no, tomaron fotos los periodistas, eso apareció en el periódico, los niños salían afuera en pleno frío a cambiarse afuera porque prohibido entrar a los padres. Entonces fue horrible, pero también vemos que a pesar de tanta dificultad y tanta maldad, porque eso me pareció maldad, sí, Yahweh es bueno y conocemos a tantas personas. Yo escucho a tantas personas que han conocido de las raíces hebreas, de la Torá, por en todo la esto pandemia, que pasó. Dicen, yo soy fruto de lo de la de pandemia, la como pandemia. dicen. Sí, Sí, sí. muchísimo. Entonces ha tenido también su bendición. Yahweh usa de lo malo, de lo vil, algo bueno puede sacar de todo. Entonces, De todo, sí. Eso fue una bendición cuando yo decidí ya no volver más a la iglesia y me despedí del pastor con un abrazo, dándole las gracias y todo. Y eso, mis hijos estaban muy pendientes de mí porque pensaban, dice, mi mamá le va a dar algo porque mi mamá toda la vida la hemos visto en la iglesia, hay que estar pendientes de mi mamá y qué le pasó y qué le hicieron y por qué no va a volver y que no sé qué. Bueno, y hasta el día de hoy ellos me ven que estoy feliz, que estoy contenta, que esa fue como un puente para yo venir aquí y ahora les hablo a ellos de lo que son las raíces hebreas, de que no soy judía, que no soy judía. Yo tengo mi nacionalidad, donde el Eterno ha permitido que yo nazca y crezca, y yo tengo mi cultura, pero espiritualmente pertenezco al pueblo de Israel. amén. Entonces, les he explicado y me han entendido, y bueno, y ahí voy. Y de verdad que son 50 años de cristianismo, eso es mucho. Y ellos dijeron, mi mamá le va a dar algo porque ella está acostumbrada a estar en su iglesia y a hacer cosas y eso, y bueno, Sí, pero no, aquí estoy muy feliz dándole gracias al Padre, de verdad, amén. Valeria, Amén. que mm, Sí, el Hineni, escuchaste la voz de Yahweh y aquí estás con nosotros. mm, Muchísimas gracias por tu testimonio. Lo voy a guardar, lo voy a recordar siempre, así como los mm, otros testimonios que he visto cuando lleguen pensamientos o cosas a mi vida, ¿no? Personalmente, pienso, sí, wow, testimonio de la hermana Mary Cázares o el testimonio de Deniube, de Estefanía, de Sandra. Se me vienen todos los testimonios porque yo sé que esto de testimonios yo lo siento como una gran bendición de que ustedes abran su corazón y que cuenten esto para la gloria y honra de Yahweh, es porque de verdad tocan vidas, así como a mí, a muchas personas más también los tocará y verán, lo tomarán también como ejemplo. Entonces, sí, muchísimas gracias, hermana. Ya para mm, finalizar por el sí, tiempo, te sí, quiero, por favor, si puedes hacer una cortica oración. ¿Sí? vale, amén, amén. Padre, gracias por este tiempo de testimonios. Gracias por la vida de Valeria, que nos ha motivado y que nos ha llevado a ser movidos para testificar tus maravillas. Gracias, Padre, porque muchos no queremos hablar, muchos les da vergüenza o lo que sea, Padre, pero gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo que hemos vivido cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias porque cada vivencia nos ha llevado a crecer y a ser fuertes en ti. Gracias porque lo más importante de todo es estar en tus propósitos, Abba. Gracias. Gracias porque con tu ayuda podemos cruzar los desiertos que nos trae la vida, Padre. Amén. Abba, gracias, gracias. Ayúdanos a que nunca nos soltemos de tu mano poderosa. Gracias, Abba, te damos por este tiempo. Gracias porque hoy estamos bajo esa azúcar, bajo tu protección, bajo tu cobertura, que siempre estará con nosotros hasta el día de tu llegada.
En el nombre de Yeshua, Hamashia, te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Gratitud. Gracias, Yahweh. Gracias, hermana Mary. Shalom, shalom. Bendiciones.